Hace como 2 semanas, si no más, me llamó Rubén, me envió un WhatsApp y me dice, pásame cuál es el texto y el tema de tu predicación. Yo le dije, falta mucho tiempo todavía, pero bueno, al cabo de unos días se lo envié. Me dijo, es que el que preside, así se lo prepara un poco. Y después de esta presidencia, pues doy gracias a Dios y gracias a Dani porque de alguna manera se ha introducido lo que vamos a compartir con la ayuda del Señor en esta mañana. Quiero hablar he puesto por título Cristianismo práctico. Cristianismo práctico. Y es que a veces tenemos o vivimos un cristianismo que es un poco apagado, ¿no? Y vamos a hacerlo tomando como base el texto que encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Lo leo en la versión Reina Valera del 2020 y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, y recordaréis que Dani ha utilizado la fiesta de la Pascua en algún momento en su presidencia al principio, pues dice, antes de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo e ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Respondió Jesús, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Jesús replicó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía a quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a la mesa les dijo, ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y hacéis bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Os aseguro que el siervo no es más importante que su Señor, ni el enviado más que el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis dichosos. Que el Señor añada su bendición a este texto. Muchas veces hemos de reconocer que caemos en un cristianismo teórico, en un cristianismo nominal, en una vida cristiana a la que le falta chispa, a la que le falta gancho. Es una vida que no ofrece atractivo, ni tan siquiera
llama la atención de los demás. Y si nos paramos a meditar, a pensar un poco sobre nuestra propia vida, podemos preguntarnos, ¿hay alguna diferencia entre mi vida, entre mi cristianismo y la vida del que no es cristiano? ¿La vida del que no profesa la fe que yo profeso? ¿Nos conformamos a vivir así? ¿Es eso realmente ser cristiano? Dejadme que afirme que si nuestro cristianismo es un cristianismo teórico o un cristianismo que llamamos nominal, no sirve de nada. No sirve de nada. La vida cristiana es convicción, convicción, y es también acción. Y eso es vida, vida en abundancia, vida total. ¿Qué caracteriza un cristianismo práctico? Dani nos ha planteado 5 cosas o 5 maneras en las que Dios se ha revelado, nos ha hablado. Yo voy a hablaros de 4 cosas. De 4 cosas que caracterizan a un cristianismo práctico y que descubrimos, entre otras cosas, en este pasaje que hemos leído, que es un pasaje muy, muy rico. Este es un pasaje muy especial y un pasaje con una carga emocional muy fuerte, con unas lecciones espirituales profundas. Era el momento de celebrar la Pascua, con todo lo que significaba esa celebración para el judío. Pero además Jesús sabía que esa era la última Pascua que iba a celebrar con sus discípulos. Era además el momento, o se acercaba al momento culminante de su ministerio aquí en la tierra. Él sabía que iba a entregar su vida en la cruz. Para eso había venido. Y ahora llegaba, se acercaba ese momento culminante. Y el primer versículo de este capítulo nos sitúa en el contexto. Y fijaos la intensidad de ese versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo e ir al Padre. Y habiendo amado a los suyos, esa había sido su vida a lo largo de su ministerio aquí. Había amado a los suyos, pues sabiendo que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué amor tan profundo, tan intenso! ¡Qué situación emocional tan grande aquel instante en la vida de Jesús con sus discípulos! Aquella última cena, última Pascua. ¡Qué intensidad emocional tan grande! Y a partir de ahí, Jesús enseña una lección a sus discípulos, difícil o imposible casi de olvidar. Y es aquí donde descubrimos estas características, 4 características del seguidor de Jesús. 4 características que han de brillar, se han de manifestar en nuestra vida. Si nos consideramos discípulos de Jesús, si nos consideramos cristianos según su voluntad. 4 características que deben de estar ahí presentes en nuestra vida. La primera de ellas es la humildad.
y la humildad como una actitud. La escena que relata este capítulo es impactante, es impresionante. Jesús y sus discípulos se disponen a celebrar la Pascua. Llegan al lugar donde la van a celebrar. Con otros evangelios podemos ver cómo de diferentes maneras Jesús envía a sus discípulos para que preparen el lugar, para que preparen la cena. El grupo había llegado ya a la casa donde iban a celebrar la cena pascual. Posiblemente ellos discutirían, entre otras cosas, porque eran así los discípulos, pero discutirían la disposición en la mesa, dónde se sentaría cada uno, incluso quién estaría más cerca del maestro. Sabéis que esta era una disputa entre ellos más de una vez. Y con las prisas, nadie había caído en lo que era habitual cuando uno llegaba a una casa para una cena, para un encuentro como este. Junto a la puerta había una palangana con agua, había una toalla y debían lavarse los pies. Esa era la norma, el protocolo. Pero nadie tomó la iniciativa. Jesús, el Maestro, deja pasar un poco de tiempo, observa lo que está sucediendo entre los suyos. Ya están cenando, ya ha empezado la cena y de una manera sorprendente Jesús se levanta de la mesa, se despoja de su manto, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos uno a uno. ¡Qué sorpresa! Los discípulos seguro que se miran incrédulos. Eso no forma parte del protocolo. Pero nadie se atreve a decir ni una sola palabra. Con esta acción de lavar los pies de sus discípulos, Jesús les enseña que en ellos ha de haber una actitud de humildad. El agua y la toalla. Normalmente el protocolo indicaba que debía de ser el criado quien lavase los pies de los discípulos, de los invitados. Cuando los invitados iban llegando, el siervo, el criado, les lavaba los pies nada más entrar. No le importaba el hacerlo. Eso formaba parte de su trabajo. Pero ninguno de ellos lo hizo. Ninguno de los discípulos lo hizo. Ninguno de ellos quería tomar esa actitud de humildad, esa actitud del siervo. Ninguno quería ser el criado, hasta el punto que más de una vez habían discutido entre sí quién sería el principal entre ellos. Y aún en una ocasión, la madre de dos discípulos, de Juan y Jacobo, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, quiero que cuando estén en tu reino, mis dos hijos estén el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué osadía, qué atrevimiento! Pero Jesús no acepta esas cosas. Y Jesús, en este momento, en esta ocasión, les enseña, como tantas otras veces, que en el reino no hay una actitud que pueda destacar que no sea la humildad.
La humildad es lo que debe estar por encima de todo, una actitud humilde, una actitud que motiva al discípulo de Jesús, al seguidor de Jesús, a ser humilde y mostrar esa humildad con los demás. Más tarde, el apóstol escribiría en la carta a Filipenses: no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. Qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil era para aquellos discípulos que en lugar de considerarse inferiores a los demás, querían considerarse superiores a los demás. Y por eso discutieron tantas veces. Y el apóstol Pablo en ese texto nos exhorta a seguir el ejemplo de Jesús, quien se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humildad. También el apóstol Pedro nos recuerda en su primera epístola que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, un cristianismo práctico debe demostrarse con una actitud de humildad. Y la pregunta es: ¿dónde está nuestra humildad? ¿Dónde está? ¿O nos consideramos superiores a nuestros hermanos? Creemos en la Iglesia que no tenemos mucho más que aprender. Somos cristianos a veces de muchos años, hasta de niños. No tenemos más que aprender. ¿Quién nos va a enseñar? ¡Qué tremendo error! Humildad. Esa de ser una actitud de cada uno de nosotros que nos consideramos hijos de Dios, siervos de Jesucristo. La primera característica es, pues, la humildad. La segunda es el servicio. Y si la humildad es una actitud, el servicio es una disposición. Una buena actitud nos llevará a una buena disposición. Jesús no se quedó con la actitud, con el gesto. Pasó a la acción. Jesús era el Señor, era el Maestro, y lo que no hizo nadie, lo hizo Él. Se levantó de la mesa, se ciñó con la toalla, tomó la palangana y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tuvo una disposición al servicio y la ejecutó. Se puso a lavar los pies de sus discípulos uno a uno. Él estaba dispuesto a servir a aquellos discípulos que no les apetecía rebajarse a un trabajo así. Pero a veces hay quienes no quieren ser enseñados o no queremos ser enseñados. Y ahí está el apóstol Pedro, un hombre tan impulsivo, ¿no? A veces, pues cuando llega Jesús a Pedro, él se resiste y no quiere que Jesús le lave los pies. Quizás reacciona de una manera positiva. Esto lo teníamos que haber hecho nosotros y no lo hicieron. Pero quizás también es una actitud de orgullo. Jamás, le dice a Jesús, jamás permitiré
que me laves los pies. Versículo 8. Jamás permitiré que me laves los pies. Jesús les pregunta, ¿comprendéis lo que os he hecho? Versículo 12. Y a continuación les exhorta a que le imiten haciendo lo mismo que él había hecho. Lo mismo que él había hecho con ellos, debían hacerlo ellos entre sí. Jesús dijo en otra ocasión, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Será vuestro servidor. Mirad, ya sabéis, en la iglesia tenemos pastor, ancianos, diáconos, líderes de ministerios, y a veces uno llega a percibir que hay hermanos en la iglesia que consideran que estos son los superiores. En cierta ocasión, hace muchos años, alguien dijo de mí, te sientes bien en la poltrona, ¿eh? No es una poltrona. El tener responsabilidades, el ser llamado a ciertos ministerios en la iglesia, no es ser superior a los demás, es servir a los demás. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Maestro, nos enseña, y nos enseña con el ejemplo. ¿Estamos dispuestos a imitarlo o no? ¿O queremos continuar con nuestras actitudes negativas? Tercera característica de este cristianismo práctico es el perdón. Y el perdón como una práctica que debemos manifestar entre nosotros. ¿Qué simboliza lavar los pies? No es solo humildad, servicio, también es perdón. Cuando Pedro le dice a Jesús, jamás permitiré que me laves los pies, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Caramba, esto es serio, esto es serio. De ahí la respuesta también rápida de Pedro. Versículo 9. Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Cómo había cambiado, no? Ante la respuesta de Jesús, Señor, no solo los pies, lávame todo, las manos y la cabeza. Pero Jesús le responde de otra manera. Eso no hacía falta. De ahí la siguiente explicación de Jesús, versículos 10 y 11. El que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos, y estaban limpios, pero no todos, porque había uno
que le iba a entregar. Ahora, ¿por qué dice Jesús estas palabras? El que se ha limpiado, el que se ha bañado, no necesita sino lavarse los pies. Mirad, vivimos en un entorno en que no hay caminos, en que además si hay caminos, pues vamos con calzado adecuado para no mancharnos los pies. Pero en aquel entonces no era así. En las ciudades o en los pueblos los caminos eran polvorientos. Y si uno iba de su casa a otra para ir a comer, a cenar, para pasar un rato con un amigo, se manchaba los pies. Y por eso, cuando entraba a una casa que le esperaban, allí estaba el agua y la toalla para lavarse los pies. Pero no le pasaban a la ducha para bañarse todo, porque estaba limpio, pero los pies se le habían manchado por el camino. Y la Biblia nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan 1:7. Hemos sido lavados. Sin embargo, en nuestro contacto con el mundo, en nuestro caminar diario, el polvo nos mancha los pies, nos ensucia los pies. Cometemos pecados que debemos confesar para que nos sean perdonados. ¿O no? ¿O no? La vida en este mundo es una lucha contra el pecado. Y tantas veces se nos manchan los pies de caminar por este mundo y el polvo del camino se nos pega a los pies. Por eso necesitamos lavarnos los pies. Fijaos, Jesús nos dice, pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. El perdón ha de ser una característica en el seguidor de Jesús, en el cristiano. El perdón. Y debemos ir con cuidado. A veces pecamos y hasta excusamos nuestro pecado. Cuando contestamos mal a un hermano o a una hermana, después pensamos, bueno, es que yo soy así, este es mi carácter. Eso no sirve, eso no sirve. Jesús ha transformado nuestra vida. Jesús ha transformado nuestro carácter. ¿Cómo era Pedro de impulsivo? Llegó a sacar la espada para cortar la oreja de aquel siervo, de aquel soldado que fue a prender, entre otros, a Jesús. Pero después, ese hombre impulsivo, de carácter fuerte, fue transformado por el Señor. Y fue un hombre perdonador, dócil, un hombre que sabía dominar su carácter. ¿Somos capaces de perdonar al hermano, a la hermana? Aunque nos ofendan, ¿somos capaces de hacerlo? Mirad, hay una cosa que me ha entristecido siempre muchísimo. Escuchar a hermanos decir, yo perdono, pero no olvido.
Eso no es perdón. No es perdón. Dios nos perdona todo lo que somos, todo lo malos que somos, todo lo pecadores que somos. Y dice que ha echado nuestro pecado en la profundidad del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Y cómo puedo decir yo, perdono pero no olvido? Vale más que diga, no perdono, porque esa es la realidad final. Hay actitudes entre nuestros hermanos en la iglesia, en las iglesias, que no practican el perdón, que no entienden que hemos de perdonarnos si somos discípulos de Jesús, si somos creyentes en Jesús, si queremos vivir un cristianismo auténtico, un cristianismo práctico. Y cuarta característica, algo que yo llamo el equilibrio. El equilibrio. Y el equilibrio es lo que nos da felicidad. Mirad, a veces los cristianos nos dividimos entre posturas distintas y vivimos en extremos. Y la vida cristiana ha de ser una vida de equilibrio. El equilibrio está en ser bienaventurados, felices, dichosos. ¿Y quién lo es? Jesús nos lo dice, versículo 17. El que sabe estas cosas y las hace. Hay quien las sabe y no las hace. Si quiero ser un cristiano auténtico, alguien que vive un cristianismo práctico, debo buscar ese equilibrio. Muchas veces nos debatimos entre dos extremos o polos opuestos. Los hay que saben mucho, que pueden recitarte capítulos e incluso libros de la Biblia de memoria, saben mucho, pero no les sirve de nada, porque solo tienen conocimiento y no tienen chispa. Son fríos, viven vidas apagadas. Pero en el otro extremo los hay que presumen de tener mucha chispa, excesiva, si queréis incluso, pero no tienen conocimiento. Y esto muchas veces les lleva a sentirse frustrados. La felicidad, la dicha, la bienaventuranza, la da el conocer y el hacer. Dos verbos que se complementan plena y perfectamente en la vida cristiana. Normalmente hacemos. En nuestras iglesias acostumbramos a hacer y a hacer mucho. A veces incluso nos llegamos o nos volvemos hiperactivos, activistas. Y está bien hacer, claro que sí. No podemos ser cristianos quietos. Necesitamos hacer, pero debemos hacerlo junto con el conocimiento. Necesitamos hacer, pero necesitamos conocer. Conocer a nuestro Dios, conocer a este Dios que se revela
del que hemos visto 5 maneras esta mañana en que se revela, en que nos habla, conocerle y conocerle cada día más y mejor. Pero ese conocimiento nos ha de llevar a hacer algo por Él y para Él. Y ahí está el equilibrio, la bienaventuranza, la felicidad. Si no conocemos al Señor, si no vivimos una relación que nos lleve a conocer e intimar más de Él y de su voluntad para nuestras vidas, no estamos conociendo lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Y en la medida que intimamos con Él, en la medida que le conocemos más y mejor, haremos lo que debemos hacer. Alcanzaremos ese equilibrio en nuestras vidas que nos lleva a ser bienaventurados, dichosos, felices. Y terminamos. ¿Qué clase de cristiano o de cristianismo quiero vivir? ¿Me conformo con vivir un cristianismo mediocre que no atrae a nadie, que no engancha? Espero que no. Y por el contrario, espero que deseemos vivir con esa actitud de humildad, de servicio, de perdón, de equilibrio. Este es el camino a seguir, aunque nos cueste pagar un alto precio por ello. Que esta sea nuestro deseo y nuestra voluntad en nuestras vidas, y que Dios nos bendiga para que así sea. Amén.